Y tenemos en comunicación a Karen Marón, que es reportera en las zonas de conflicto de Medio Oriente y en África del Norte. Está recién llegada, está aquí en la Argentina, sabe mucho del tema. Karen, has estado en un montón de lugares difíciles como son las guerras, así que gracias por estar con nosotros para contarnos lo que puedas y tratar de entender lo que pasó en Beirut. Buenas noches. Buenas noches, Leo, ¿cómo estás? Bien, un gustazo. Te invito a ver de entrada... Igualmente. Te invito a ver de entrada lo que tiene que ver con estas imágenes en el momento en el que sucedía la explosión, lo que estaba haciendo la gente en las casas y demás en Beirut, una tragedia terrible y que no son imágenes muy vistas hasta la hora de hoy. Mirá. حريق كبير في مرفأ بيروت. لا عطرة يا عطرة البناية يا عطرة انفجار. Es tremenda la imagen del día, sin ninguna duda. Buenas noches, Dieguito, gracias por estar también. Karen, ¿qué pudiste averiguar dentro de tu experiencia de haber estado en lugares como estos y de lo que ha pasado hoy? Bueno, lo que ha pasado hoy es una tragedia sin precedentes en el Líbano, de tal manera que, Leo, se cumplen en este momento, porque empezó el 12 de julio y terminó el 14 de agosto, 14 años de la última guerra que hubo en el Líbano, que duró 33 días y hubo miles de muertos y miles de heridos. El episodio que sucedió hoy superó en segundos lo que ocurrió en el año 2006, que se denominó la Guerra de Julio, que yo la cubrí todos esos días y en los lugares como más peligrosos donde quedamos los corresponsales, que era al sur del río Litani. Hay varias versiones, Leo, y hay que ser como muy prudente por el tema de las falsas noticias, de lo que se denomina fake news y demás. Una de las versiones es que, la primera versión es, las fuerzas de seguridad libanesas dijeron que en el muelle 12 del puerto de Beirut había estallado un arsenal de explosivos que había sido incautado. Efectivamente, en el año 2014, estamos hablando de hace 6 años, se incautó algo que se llama nitrato de amonio, que es una especie de fertilizante y de explosivo que es muy utilizado por los terroristas. Se incautó el nitrato de amonio a un barco turco que llevaba, en función del conflicto en Siria, que empezó en el 2011, iba a llevar esa carga a Trípoli, que es otra ciudad que está en el norte del Líbano, para proveer de este tipo de explosivos a diferentes grupos terroristas. Eso es real, eso es lo que sucedió. Eso lo dicen las fuerzas de seguridad libanesa, pero al mismo tiempo, y que se produjo este cortocircuito, lo reitero, como si fuera un accidente, pero minutos después, o unas horas después, porque en realidad todo sucede muy vertiginosamente, el primer ministro del Líbano, Diab, dice que aquellos que son responsables pagarán por lo que ha ocurrido. Entonces, Leo, fíjate que hay dos versiones. Por un lado es un cortocircuito, lo cual sería un accidente, y por el otro lado se está reclamando que pagarán a aquellos que son responsables. Pero los que son responsables se van a pagar, disculpa, los que son responsables se van a pagar supuestamente por el gobierno, son aquellos que incautaron ese material, que era, digamos, podemos decirlo así, como que era material almacenado por terroristas indebidamente. No, el material fue incautado por el gobierno libanés en el 2014, que se iba a llevar ese nitrato de amonio, 2.700 toneladas de nitrato de amonio. Es algo impresionante, es lo que produjo esta masacre, absolutamente. Se puede considerar una masacre, que además el nitrato de amonio fue una especie de fertilizante, es una especie de fertilizante que fue utilizado inclusive en un atentado en Oklahoma, en Estados Unidos.
Entonces están estas dos versiones y también hay una tercera versión que habla de las mafias greco-chipriotas que estarían lidiando o batallando por el control del puerto de Beirut. Hay tres versiones. Okay. Cuando uno habla con las víctimas de esta situación tan terrible, o sea, es inimaginable lo que pasó, porque lo estamos viendo en imágenes, pero es una devastación total como ha quedado Beirut. 15 kilómetros a la redonda, eso es impresionante, las consecuencias. La gente desconfía mucho de que ha sido un accidente, punto uno. Y punto dos, si fue un accidente, responsabiliza directamente al gobierno, por eso se están empezando a manifestar. Porque la pregunta, Leo, es ¿cómo hace 6 años que hay un arsenal de explosivos en el puerto de Beirut, donde es una zona totalmente poblada y donde voló todo lo que voló y murieron todos los seres humanos que murieron? Imagínate que a medida que pasa el tiempo, la cantidad de muertos y heridos se va a ir incrementando, además de la destrucción total, pero las pérdidas de vidas, reitero, es mayor que de la guerra de 34 días en el año 2006. Sí. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Dos cosas. No está mal lo que dice ella con respecto a la gente no cree. ¿Por qué la gente no cree? Vos decís Kuwait, Trípoli, Líbano, historias de guerra, años de guerra. La gente, por supuesto, no cree. Siempre no relaciona accidentes, sino que inmediatamente relaciona atentado. Y cuando te dan esta otra versión, donde hay material que fue incautado de terroristas, que iba a ser llevado, y ¿qué hace ahí todavía con el peligro y el riesgo que tiene para la población? Porque ese material no fue descartado, desconectado, sacado del peligro y del alcance de la gente. O sea, las preguntas y las teorías son todas potables. Sí, a ver, hay algo que también, y Karen conoce muy bien porque ha estado muchas veces allí en Medio Oriente, que es, Medio Oriente es una zona que en las últimas décadas ha sufrido, por un lado, el permanente y sistemático ataque de potencias extranjeras con intereses geopolíticos en la región, y después también al propio interior de varios de esos países o estados, facciones internas que luchan por el poder. Líbano es parte también de eso. Hasta hace no más de 4, 5, 6 décadas, Líbano era un país con, que lo sigue teniendo, por supuesto, una riqueza cultural y además un faro de la región. Bueno, el deterioro que ha sufrido el país, en parte por acción de vecinos poderosos que han influido mucho en la región, pero también acerca de una guerra civil tremenda que tuvo el Líbano entre el 75 y el 90, han también producido las condiciones que han derivado en lo que hoy es una región sumamente inestable y que hasta hace no mucho, a fin del 2019, tuvo una serie de protestas muy masivas a partir de un curioso impuesto que le quisieron poner a las llamadas por WhatsApp. Este fue el detonante de masivas protestas que en realidad lo que estaban reclamando era otras cuestiones, porque la situación de deterioro que vive el Líbano desde entonces y al día de hoy es realmente muy, pero muy grave. En términos económicos está pasando un momento desastroso el Líbano y encima ahora pasa esto. Karen, sí, una hiperinflación galopante, por supuesto. Karen, tanto Israel como Hezbollah se vieron en la obligación, después de ser utilizados como titulares en muchos medios del mundo, de supuestos conflictos, de aclarar que no tiene nada que ver. Así es, mira, el último encontronazo que lo tienen permanentemente, pero uno de los más graves fue el año pasado, que justamente lo pude cubrir, estaba cubriendo Siria, pero me fui inmediatamente al Líbano porque se iba a producir lo que se denominaría la tercera guerra de Marún al-Ras, yo te hablaba de la guerra de julio del 2006, para no ser muy específica, pero bueno, hubo se vio en el terreno, como en la frontera entre Israel y Líbano, hubo intercambios de lo que se denomina fósforo blanco, que es un arma específica que no se puede utilizar contra los civiles, más aún se habló del ataque de Hezbollah a un vehículo con unos misiles especiales que se llaman Conet. Ahí inmediatamente fui a la zona y pensé nuevamente, o creímos muchos corresponsales, que otra vez iba a haber una nueva guerra. Afortunadamente eso no sucedió. Pero también hay varios hechos políticos que están sucediendo en este momento. ¿Cuáles?
por ejemplo, hay uno que puede ser menor, pero dentro de lo que es el Líbano, es el cambio del ministro de Relaciones Exteriores, que responde al presidente Michel Aoun. Bueno, ahí tendríamos que hablar un poco cómo se divide el gobierno. El presidente tiene que ser cristiano maronita, los sunitas tienen el cargo son el primer ministro, el cargo parlamentario le corresponde a los chiitas, o sea, se divide por los diferentes sectores y también es multiconfesional el Líbano. Pero uno es el cambio del ministro de Relaciones Exteriores, pero hay algo muy importante. El día viernes, el próximo viernes, se iba a definir en la Corte de La Haya quiénes son, y hablando de atentados, los responsables de la muerte en el 2005 en un atentado terrible de Rafik Hariri, quien fue un hombre muy importante dentro de la política del Líbano, el padre del último primer ministro Hariri, que tuvo que dimitir ante las manifestaciones y las protestas. Entonces son hechos que el viernes, ¿qué es lo que iba a suceder? Se habían acusado a 4 generales libaneses prosirios de la muerte del asesinato de Hariri y de ser el cerebro de los ejecutores de este asesinato. Entonces estamos en tiempos muy particulares, aniversario de la guerra, hechos políticos como el que puede suceder el viernes que no sabemos qué trascendencia tiene. Hace muy pocos días el gobierno liderado por el presidente, el general Michel Aoun, y también el primer ministro Diab, denunciaron nuevamente ante el Consejo de Naciones Unidas la violación sistemática por parte de Israel al territorio soberano libanés. Esto sucede con los drones espías, drones con explosivos cargados con C4, o si no, cuando tienen que atacar a Hezbollah en territorio libanés o en territorio sirio, porque Hezbollah empezó a involucrarse hace muchos años en el conflicto de Siria. Entonces, si aquí está Israel y esto es el Líbano y aquí está Siria, todo pasa, lo que sean aviones, misiles, drones, todo pasa por el territorio soberano y por el espacio aéreo libanés. Y el reclamo ante Naciones Unidas se hizo esta semana. Entonces, hay muchas situaciones, claro, además de que el Líbano entró en una situación de pobreza. Líbano era considerada el París o la Suiza de Medio Oriente, y de pronto... Mirá vos, ¿a dónde llegó? Exactamente. Increíble. Además, Escuchame, la Karen, tierra, una de las tierras más fértiles.